Oremos. Bendito Señor y Dios que moras en lo alto de los cielos. Te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque aunque somos pocos, somos poderosos en Cristo Jesús. Gracias porque tú has prometido en Mateo 18:20 que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás con nosotros en este lugar. Y en esta noche somos más de 3, Padre Santo. Y por tal razón queremos pedir, primeramente, el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Que la sangre de Cristo nos limpie de toda inmundicia y de toda maldad. Y que el Santo Espíritu venga con poder a nosotros. Nos aparte como hijos tuyos, Señor. Nos santifique por completo. A fin de que cuando tú vengas en poder y gloria no tengamos de qué avergonzarnos. Sino que podamos decir que tú eres nuestro Dios. Que te hemos esperado y que tú nos salvarás. Queremos pedir también, Señor, de que te acuerdes de nosotros cuando vengas a juzgar el mundo, a ejecutar juicio. Cuando vengas con todos tus santos ángeles, queremos ser recogidos por ellos, a fin de poder encontrarnos cara a cara contigo, Padre, y reconocer que tú eres el bendito que nos amó, te entregó en la cruz del Calvario para poder darnos salvación. Bendícenos, Señor, acompáñanos, permite también que nuestro corazón, que nuestra mente esté preparada y dispuesta para recibir tu palabra, que ésta no regrese a ti vacía, sino que como buen árbol, ésta crezca y dé abundante fruto, porque es para tu gloria y para tu honor. Gracias por escucharnos. Levántanos con tu bendición. Te la pedimos en el dulce nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a estudiar una temática muy importante y trascendental. Realmente las demás predicaciones no tienen sentido si no comprendemos esta verdad fundamental. En esta noche vamos a hablar acerca de la kenosis del Hijo. Ahora, tú quizá nunca has escuchado el término kenosis, pero en esta noche tú vas a comprender lo que realmente significa tal palabra. Y para poder colocarle una introducción a nuestra temática, yo quiero decirles de que en el mundo han existido diversas hipótesis sobre la persona de Jesús de Nazaret. Se han levantado muchas opiniones intentando definir de manera clara quién fue este ser tan especial. Algunos han dicho que Cristo Jesús era un superhumano, que alcanzó una esfera intelectual un poco más alta de lo común y que por esa esfera logró realizar muchos milagros que hoy en día, pues básicamente son imposibles. En otras palabras, Jesús simplemente fue un milagrero con gran conocimiento. Otros han dicho que Cristo fue la primera criatura creada por Dios el Padre, que no es Dios, sino que es una creación y que esa creación fue la que el Padre envió al mundo a fin de rescatar a toda la raza humana. Sin embargo, esta explicación es un poco vacía, porque la ley del talión, una ley del Pentateuco, decía que la vida de una criatura creada solamente valía por la vida de una criatura creada. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Así ¿cómo es posible entonces de que una criatura creada pueda dar la vida eterna a las criaturas? Otros han dicho que Cristo simplemente fue el último profeta que Dios le dio a la nación de Israel, pero que simplemente era eso, un profeta, y que fue crucificado a manos de los judíos y que nunca resucitó. Y otros sencillamente piensan, ignorando la evidencia histórica de que Jesús de Nazaret ni siquiera existió. Pero hay algo que es innegable. Hay algo que nadie puede negar.
Y es que la persona o la figura de Jesús de Nazaret es la más famosa de toda la historia de la raza humana. Este personaje cambió por completo el rumbo de la historia como la conocemos. Ha sido el personaje más famoso de toda la historia, tanto así que hasta nuestro calendario se guía por su nacimiento. Es algo innegable. Es la figura más importante y más famosa de toda la historia. Pero la pregunta sigue estando aquí. ¿Quién fue realmente Cristo Jesús o Jesús de Nazaret? Y para poder responder esta pregunta, necesitamos ir a la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que debíamos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio ¿de quién? ¿De quién? De Jesús, ¿verdad que sí? Juan 5:39. Pero vamos a abrir la palabra en Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. San Juan, el capítulo 1, y el versículo 1, dice la palabra de Dios. San Juan, el capítulo 1, y el versículo 1, dice la palabra. En el principio era el Verbo. Nótese que la Biblia dice que desde el principio el Verbo ya era. No dice que llegó a existir. Ahora, en el griego se emplea un verbo conjugado al imperfecto que cuando está en relación con el sustantivo principio denota eternidad. Es el verbo eimi en griego. Está conjugado al imperfecto que es em, que se traduce como era, porque al español no hay imperfecto. Este es un verbo pasado al español. Lo que claramente indica que el verbo no tuvo comienzo. El verbo desde el comienzo ya existía, ya era. Él no tiene principio porque Colosenses 1:18 dice que Él es el principio. Él no puede tener un origen porque en Apocalipsis 1:17 este se revela como el primero y el último, como el alfa y la omega, como el principio y el fin. Así que Cristo no tiene principio porque Él es el principio. Amén. Gloria al Señor. Pero después dice la segunda cláusula que el Verbo estaba con Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién era el Dios que estaba con el Verbo desde antes del principio? ¿Quién era ese Dios? Decimos el Padre, ¿verdad? ¿Y dónde lo dice? Vaya conmigo a Primera de Juan. No al Evangelio, sino a Primera de Juan, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1. Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del Verbo de la vida. Y dice el versículo 2, la vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros la vimos y os anunciamos la vida eterna. Y ahora note lo que dice el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque es real. Y esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. ¿Quién era ese Dios que estaba con el Verbo desde el principio? Era Dios el Padre. Ahora, nótese algo interesante. En ambos pasajes, tanto en Primera de Juan 1:1 como en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que el Verbo estaba con Dios o el Verbo estaba con el Padre. Ahora, en el griego, que fue el idioma original del Nuevo Testamento, se emplea una preposición que es pros, que se traduce con. La preposición pros, cuando está acompañada de un sustantivo en el acusativo, denota esto, como yo estoy aquí con la hermana Marianita. Cara a cara. Como en Deuteronomio 34, según la Septuaginta, donde dice que Moisés hablaba como con Jehová. Cara a cara. Eso denota la preposición pros con el acusativo, lo que indica
que el Verbo y el Padre estaban cara a cara desde la eternidad. Ahora, Dios es un ser que escapa del espacio-tiempo. No es que literalmente el Verbo y el Padre estuvieran mirándose fijamente por toda la eternidad. No, la preposición pros denota una íntima cercanía, una íntima comunión. Es decir, eran dos personas que estaban en estrecha relación desde la eternidad. Por eso también Juan 1:18 dice que el Hijo estaba en el seno del Padre. Y la palabra seno, kolpos, también aparece en Juan 13, donde dice que en la ocasión de la Santa Cena, el discípulo que más amaba a Jesús vino y se recostó en su regazo, en su seno. Esto denota la preposición pros y el sustantivo kolpos, una relación íntima, una relación especial, una relación tan íntima y tan personal que ha existido desde y hasta la eternidad. Pero aquí vamos a encontrar algo bien interesante. Si tú vas a la tercera cláusula de Juan 1:1, después de decir que el Verbo estaba con Dios el Padre, teniendo comunión desde la eternidad, ahora en la tercera cláusula dice, y el Verbo era Dios. Qué impresionante misterio. El Verbo era Dios junto con su Padre desde el principio. Y después dice el versículo 2 y el versículo 3, desde el principio estaba con Dios, y dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por el Verbo. Y nada, dice el apóstol Juan, de lo que existe fue hecho sin Él. Queridos amigos y hermanos, el Verbo no es una criatura. El Verbo no es la primera creación de Dios. Según la Biblia, el Verbo es Dios y es el mismísimo creador de todas las cosas. Y nada de lo que existe en realidad puede existir si no fuese por Él. Es el que formó el planeta más enorme, pero también el átomo más pequeño. Él fue el que formó estas montañas hermosas que podemos contemplar, estos ríos transparentes. Él fue el que formó todos los animales del campo, todos los animales salvajes, y Él fue el encargado de darte la vida también. Porque en el versículo 4 dice, y aquel Verbo era, en el Verbo estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Ahora la pregunta es, ¿quién es este Verbo que es Dios, que ha existido desde la eternidad junto con el Padre, y que además también es el co-creador junto con el Padre? ¿Quién es este Verbo? ¿Quién cree usted que es el Verbo? Cuando tú vas a Apocalipsis 19, encuentras una figura hermosa. Dice la palabra que viene Cristo Jesús con un caballo blanco y todos los ejércitos celestiales detrás de Él. Y dice que viene en son de pelea. Viene a destruir aquel sistema que se rebeló en contra de su voluntad. Y dice la palabra que su nombre es el Verbo de Dios. Entonces yo pregunto, ¿quién es el Verbo de Dios? Uy, yo los noto como apagados, ¿verdad? Pregunto una vez más, ¿quién es el Verbo de Dios? ¿Seguros que es Cristo? A ver, ¿cuántos creen levantando la mano que el Verbo es Cristo? Gloria al Señor. Note lo que dice Juan 1, versículo 14. Juan capítulo 1 y el versículo 14. Ahora quiero que note lo que este Verbo llegó a ser por cada uno de nosotros. Dice el verso 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Nótese que llegó a ser este Verbo, queridos. El Verbo que era el creador de todas las cosas, el Verbo que era Dios, ahora llega y se hace carne. El Verbo viene en algún momento y se hizo criatura. ¿Y todo por qué? ¿Por qué el Verbo se hace criatura? ¿Por qué el Verbo, siendo el creador, ahora llega a ocupar el lugar de las criaturas? ¿Por qué el que era Dios con Dios ahora llega a ser hombre con los hombres? ¿Por qué?
¿Tú no has leído Juan 3:16? Ahí está la respuesta. Por amor. Porque sabía que la humanidad estaba condenada en sus pecados y en sus delitos. Y tenía que venir a rescatarla a fin de que no perecieran eternamente, sino que ahora tuvieran por medio del Verbo la vida eterna que no merecemos, pero que Él nos la da a nosotros porque nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Amén. Ahora, yo no sé si tú estás captando la profundidad de lo que te estoy diciendo. Mira, es impresionante saber que el Rey de Reyes, el que era digno de gloria y honor, el que todas las criaturas adoraban y se postraban cuando pronunciaban su bendito nombre, ahora viene a nacer como un humilde bebé en cierto lugar llamado Belén. Y no nació con todas las comodidades, sino que dice la palabra que nació en un pesebre, en una pesebrera. Se crió en uno de los barrios más podridos de Israel, si podríamos decirlo así. Miran, Galilea en estos días era lo peor de Israel. Allí llegaba toda la plebe de la sociedad. Por eso alguna vez cierto discípulo dijo, cuando le dijeron que el Mesías había venido de Galilea, y él quedó aterrado y dijo, bueno, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? Galilea era lo peor de aquellos días. Era comparable con, por decir, el barrio el Bronx de Bogotá, o el San Bernardo, o la Comuna 13 de Medellín, o el barrio Petare de Venezuela, ahí en Caracas. Era lo peor. Era donde se refugiaban todos los criminales, todas las prostitutas y todos los ladrones. Toda la clase aborrecida de la sociedad vivía en Galilea. Y allí el Señor Jesús se formó y se crió. El que era Dios ahora viene a crecer y a vivir como uno de nosotros. Y por eso Juan dice, mire, nosotros no nos andamos con fábulas. Nosotros les estamos anunciando lo que tocamos. Nosotros os anunciamos lo que vimos con nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos. Nosotros os anunciamos lo que por 3 años y medio aprendimos de Él, comiendo, durmiendo, bebiendo con Él. Eso les anunciamos. No que alguien nos contó, sino que eso nosotros lo vivimos, dice el apóstol Juan. Vivimos tu gloria, gloria como Hijo único que recibió de nuestro Padre Dios. Ahora quiero que vayas conmigo a Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5. Allí el apóstol Pablo nos va a explicar un poco acerca de la kenosis o del despojamiento de Cristo nuestro Señor. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5, dice el apóstol Pablo: hayan vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Dice el verso 6. Quien existiendo en forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Ahora, paremos un momento. Hermano Andrés, ¿cómo así que forma de Dios? ¿Acaso Jesucristo no es Dios? ¿Cómo que ahora el texto dice que tiene simplemente la forma de Dios? ¿Saben que muchas personas dicen que Jesucristo no era Dios? Y dicen, no, mira, Jesucristo tenía la forma de Dios. Es decir, la apariencia externa de Dios, pero no era Dios. Pero hay un pequeño problema con este argumento. En primer lugar, si el apóstol Pablo hubiese querido decir que Jesucristo simplemente era la forma externa de Dios, hubiera empleado otra palabra en vez de forma, o morfe, es la palabra que emplea allí. Él hubiese empleado quizá eshema, apariencia externa, o quizá eidos, forma o figura también externa. Pero empleó morfe, y en realidad el texto dice, hos uparcum in morfe eiu, forma de Dios. La palabra morfe es bien interesante. De hecho, de esta palabra deriva una palabra española que es morfología. ¿Han escuchado la palabra morfología? Levante la mano. Varios la hemos escuchado, ¿verdad?
La morfología es el estudio de las figuras y de las naturalezas de los seres vivos. No solamente la morfología estudia la apariencia física, sino que estudia absolutamente todo de un ser vivo, su naturaleza. Es decir, que la palabra morfe denota la naturaleza de Dios que tenía Cristo. Por eso en el versículo 7 dice que Cristo, aunque era morfeteiou, forma de Dios, llegó a ser morfedulú, forma de esclavo, es decir, un hombre al 100%. Ahora vamos a dejar esto en claro de que Jesucristo tenía la naturaleza de Dios. Y de hecho, la nueva versión internacional 2015 lo traduce de esa manera, siendo por naturaleza Dios en igualdad con Dios, en este caso su Padre. Vaya conmigo al libro de Juan, el capítulo 20 y el versículo 28. Juan, el capítulo 20 y el versículo 28. Quiero que note que el contexto viene hablando acerca de la resurrección de Cristo, que 8 días antes se había aparecido a sus discípulos, pero uno no estaba presente, que era Tomás. Y cuando sus compañeros, los demás discípulos, le dijeron a Tomás que el Cristo había resucitado, Tomás dijo: mire, yo no puedo creer lo que ustedes me dicen. Mire, yo tengo que ver, yo tengo que tocarlo para poder saber que el Cristo resucitó. Así que la palabra dice que 8 días después, Cristo se aparece en medio de sus discípulos. Y le dice a Tomás: Tomás, venga para acá. Quiero que coja aquí mi costado, y mire mis manos y mis pies, y deje de ser incrédulo y empiece a ser creyente. Y cuando Tomás mira a Cristo y lo palpa y lo toca, dice el espíritu de profecía que se arrodilló ante él. Y note lo que le dijo, versículo 28. Entonces Tomás le dijo, y en el griego dice hautó, le dijo a él. ¿Y qué le dijo? Señor mío y Dios, ¿qué? Y Dios mío. ¿Cómo es que Tomás está reconociendo a Cristo como quién? Como el Señor suyo y el Dios suyo. Lo interesante es que Jesús no lo reprocha. Al contrario, el versículo 29 dice Cristo a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, querido, siendo judío, reconoció a Cristo como su Señor y como su Dios. Y la pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué Tomás tiene este reconocimiento para con Cristo? ¿Por qué Tomás le dice Dios mío después de que ve su costado traspasado? ¿Sabe por qué? Porque Tomás precisamente era judío y él conocía a perfección las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando tú vas a Zacarías 12, viene hablando Jehová acerca de una profecía y él dice: y me mirarán a mí a quien traspasaron, y me llorarán como un hijo único, como un primogénito. Jehová dice: y me mirarán a mí. Y cuando Tomás ve a Cristo traspasado, se bota a sus pies y le dice: Señor mío y Dios mío. Porque ahora había entendido que la profecía de Jehová de Zacarías 12 se había cumplido en Cristo Jesús. Y si queda alguna duda, tú puedes leer allí el capítulo 19 y el versículo 37. Y el contexto viene hablando de que el soldado atravesó el costado de Cristo y Juan escribe y se cumplió la escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Así que Tomás se bota al piso y reconoce a Cristo como su Señor y como su Dios, porque se acordó de la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, si tú vas a Salmos 35:23, dice que era a Jehová al que le llamaban Señor mío y Dios mío. El texto dice: muévete y despierta, oh Señor mío y Dios mío. Tomás estaba reconociendo a Cristo como Dios, como el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora quiero leer un pasaje más. Es un poco largo, pero creo que nos va a dejar en claro quién era Cristo Jesús antes de su encarnación. Quiero leer Isaías, el capítulo 6. El libro de Isaías,
el capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 1. El contexto viene hablando de una tremenda visión que tuvo el profeta después de la muerte del rey Uzías. Y dice el versículo 1. En el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro decían, Kadash, 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 Yahweh Sabaoth. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sigue diciendo el pasaje. Y a la voz de que clamaba, los quiciales de la puerta se estremecieron y la casa se llenó de humo. Y entonces exclamé, ¡ay de mí, que estoy muerto! Porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto a Melech, al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con una brasa encendida en su mano, tomada del altar, con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo, mira, esto tocó tus labios, y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Y dice el versículo 8. Y después oí la voz de Adonai que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y después vamos a hablar de ese plural. Y sigue diciendo el texto, entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y dijo, escuche bien, ved a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis, entorpece el corazón de este pueblo para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y sean sanados. Es un pasaje un poco largo, pero es muy interesante, porque viene registrando una visión de Isaías del verdadero Dios, de Jehová de los ejércitos, del Rey. Y le dice, ved bien y no comprendáis, oíd bien y no entendáis. Entorpece el corazón de este pueblo, para que no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y sean sanados. La pregunta que debemos hacernos es, ¿a cuál de las 3 personas de la deidad pudo contemplar el profeta? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo no puede ser, aunque es el que habla, y esto lo vamos a ver más adelante, pero el Espíritu Santo no se puede ver según Juan 14:17. Al Padre nadie lo ha visto jamás, dice Juan 1:18. Sino que el Hijo único que es Dios, dice el texto original de Juan 1:18, le ha dado a conocer. Así que, ¿quién tiene que ser este Jehová que vio Isaías? Vaya conmigo a Juan el capítulo 12 y el versículo 37. Juan el capítulo 12 y el versículo 37. Quiero que note la explicación que le da el apóstol Juan al pasaje de Isaías 6 que ya leímos. Y dice así. A pesar de haber realizado tantas señales ante ellos, no creían en Él. Es decir, los judíos no creían en Cristo a pesar de las señales que había realizado. Dice el verso 38. Así se cumplía el dicho del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y por eso no podían creer. Y escuche bien. Porque Isaías dijo también. ¿Y qué dijo? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan de corazón y se convierta para que yo los sane. Y ahora nota el 41. Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de Él. ¿A quién fue que vio Isaías? A Jesús, queridos amigos y hermanos, el Jehová que vio Isaías, el que era el Rey, el que cubría toda la tierra con su gloria, no era otro que nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pregunto yo, Jesucristo, antes de hacerse hombre, ¿quién era? ¿Era una criatura? No, señores, era Dios. Era el Jehová del Antiguo Testamento. Esto está claro por la explicación que le dio el apóstol Juan al pasaje de Isaías capítulo 6.
Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Hechos 20:28 en el texto griego original dice que Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Tito 2:13 Pablo dice que está esperando la bienaventurada esperanza, la aparición del gran Dios y Salvador nuestro, que es Cristo Jesús. Primera de Juan 5:20 el apóstol Juan dijo que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Todos los apóstoles dieron testimonio de que Cristo es Dios. Y como Él es Dios, no tuvo principio. Porque Isaías 44, Jehová dice, no hubo Dios antes de mí, ni tampoco lo habrá después de mí. Cristo, queridos hermanos, es Dios junto con el Padre desde el principio. Y por esto en Filipenses 2:6 dice que el que era por naturaleza Dios, no estimó su igualdad a Dios como algo a que aferrarse. Y después dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, en el griego dice de esclavo, hecho semejante a los hombres. ¡Qué tremendo misterio! El que era Dios con Dios dejó su igualdad con Dios para venir y hacerse hombre. Y yo no sé si usted logra comprender un poco esto, pero es impactante. Y yo quiero colocar un ejemplo un poco secular para que podamos entender un poquito de lo que hizo nuestro Señor. John Biden, el hombre más poderoso de este planeta, presidente de la primera potencia económica, de la primera potencia cultural y de la segunda potencia armamentística. Joe Biden, un hombre en cuya mano hay más de 6.000 ojivas nucleares que son capaces de arrastrar a medio mundo, de ser posible. Básicamente en su mano también está nuestra vida. Un hombre que está acostumbrado a vivir entre lujos. Vive en un castillo hermoso llamado la Casa Blanca. Está acostumbrado a tener muchos sirvientes que le dan manjares exquisitos de todas las naciones del planeta. Un hombre que está acostumbrado a vestir trajes Dolce & Gabbana, que el más económico es de $16,000, es decir, casi 100 millones de pesos. Está acostumbrado a andar entre los carros más costosos del planeta, cuyo blindaje es especial, porque es para el presidente de los Estados Unidos. Acostumbrado a viajar en aviones y en helicópteros privados. Acostumbrado a que todo el mundo le rinda pleitesía por el cargo que ostenta. Ahora, supongamos que este personaje, John Biden, dijese alguna vez, óigame, yo quiero irme para Colombia. Y yo quiero ir a este departamento llamado el Meta. Y me voy a ir a esa vereda que se encuentra cerca del castillo. Allí me voy a ir. Pero no voy a ir con mi gloria ni con mi pompa. Voy a ir como un ser humano corriente. Y voy a llegar hasta la casa del hermano Hugo. Voy a golpear su puerta y le voy a pedir trabajo. Yo pregunto, ¿cómo estaría el mundo hoy en día si John Biden hiciera en realidad esto? ¿Cómo estaría el mundo? Conmocionado, ¿verdad? Impactado. ¿Cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos vaya allí al Meta, a la casa del hermano Hugo a pedir trabajo? Imagínense a John Biden con su traje de campesino, con su pala en la mano y con su rula tumbando montaña. ¿Cómo estaría la gente de la zona? Oígame, con los ojos cuadradotes viendo cuándo en qué momento suelta la pala por la ampolla que le sale, ¿verdad? Todo el mundo estaría entusiasmado e impactado.
Ahora, eso nunca va a pasar. Pero ¿saben que algo más grande hizo Cristo? Porque Cristo no solamente era el ser más poderoso de este planeta. Cristo era el ser más poderoso del universo. Y pensar que dejó su trono, que dejó su gloria, que dejó su autoridad, que dejó su igualdad con Dios su Padre para venir a este diminuto mundo y hacerse como uno de nosotros. Yo me imagino a todos los ángeles consternados, impactados de que el Dios es digno de alabanza y gloria ahora vaya a este pequeño mundo para hacerse como un ser humano. Ahora yo pregunto, ¿Cristo cuando tomó su humanidad dejó de ser Dios? No, señores. Primera de Timoteo 3:16 dice que Él es Dios en la carne. Y en Mateo 1 dice que Él es Emmanuel, que significa ¿qué? ¿Dios con quiénes? Con nosotros. Cristo no dejó de ser Dios. Cristo no se despojó de su naturaleza divina. Cristo se despojó de su igualdad con el Padre. Por eso en Juan 14:25, Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Porque se había despojado de su igualdad y se había hecho el siervo de siervos. Y se anodadó tanto, porque eso significa la palabra kenosis, despojar, anodadarse, hacerse nada. Se anodadó tanto que según Hebreos 2:9 dice que llegó a ser inferior que los mismos ángeles. ¡Qué tremendo! Que el Dios Todopoderoso se despoje de su gloria para hacerse más pequeño que los mismísimos ángeles, porque llegó a ser uno con nosotros. Es un misterio infinito. Y Pablo le llama el misterio indiscutible, el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Y ahora por este misterio, cada uno de nosotros podemos tener salvación. Podemos tener la vida eterna. El que era rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y quiero terminar este tema haciendo una pregunta que quizá pueda estar en tu corazón y que la he tenido que escuchar muchas veces. Muchos han dicho, bueno, hermano Andrés, ¿cómo que Jesús es Dios? ¿Acaso la Biblia no dice que Él es el Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo tú dices que es Dios? Bueno, en primer lugar, yo no dije que Jesús era Dios. Es la misma escritura la que nos enseña que Él es Dios. Y que como Dios no puede tener principio. Pero entonces, ¿cómo Jesús también es llamado el Hijo de Dios? Bueno, muchas personas han entendido un poco mal esta frase. Piensan que porque es Hijo de Dios, entonces tiene que ser inferior a Dios Padre. Pero no. Porque Jesucristo también es llamado el Hijo del Hombre. Y esto no significa que sea inferior al hombre. Hijo de Dios significa que Él es de la misma naturaleza de ¿quién? De Dios. E Hijo del Hombre significa que Él es de la misma naturaleza de ¿quién? De los hombres. Ahora vamos a entender un poco mejor esto para poder dejarlo más en claro en nuestra cabeza. Voy a colocar otro ejemplo secular. Yo pregunto, si un gato tiene un hijo, ¿cómo se le dice a su hijo? Pues gato, ¿verdad? No le va a salir perro. ¿Cierto que sí? Y si un perro tiene un hijo, ¿cómo se le dice a su hijo? Pues perro, le va a maullar. No, le va a salir perro. Y si un león tiene un hijo, ¿cómo se le dice a su hijo? Pues león. Y si Dios tiene un hijo, entonces ¿cómo se le dice a su hijo? Pues Dios. Vaya conmigo a Juan 5 y el versículo 18. San Juan 5 y el versículo 18. Y el contexto viene hablando acerca de cuando Cristo curó al paralítico de Betesda, que hacía 38 años estaba en esta condición. Y los judíos lo acusaron de quebrantar el sábado porque le había restaurado en ese día. Y dice el versículo 18. Versículo 18. Entonces, tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado,
según el concepto judío, ahora escuche bien, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Óigame, haciéndose igual a Dios. ¿Qué significaba hacerse hijo de Dios en el sentido exclusivo de la palabra? ¿Hacerse qué? ¿Igual a quién? Igual a Dios. Y si queda alguna duda, puedes leer Juan 10, 30 al 34, donde Cristo había dicho, mi Padre y yo somos uno. Y en el versículo 34 Cristo dice, me van a apedrear porque dije, hijo de Dios soy. Pero si tú vas al versículo 33, los judíos respondieron, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces ¿quién? Te haces Dios. Queridos amigos y hermanos, Cristo es el Dios que se hizo hombre. No era el hombre que se hacía Dios. Era Dios manifestado en carne. Era el Dios que vino a este mundo para nacer como uno de nosotros, a fin de enseñarnos cómo vivir para Dios, a fin de que por su sangre pudiéramos tener cada uno el perdón de nuestros pecados, a fin de que algún futuro no muy lejano nos llevara a la patria celestial. Quiero que notes el libro de Efesios. Vas a colocar un dedo en el libro de Efesios, el capítulo 4, y quiero leer el versículo 7. Efesios capítulo 4 y el versículo 7. Dice la palabra, sin embargo a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahora note el pasaje que va a utilizar Pablo para sustentar su punto. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Y después dice el verso 9, y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra. Note lo que dice el pasaje. Subió a lo alto y llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. ¿Y el contexto de quién viene hablando? De Cristo, ¿verdad? Último pasaje de la noche, Salmos, el capítulo 68. Salmos capítulo 68. Y quiero leer el versículo 17. Y quiero que notes de dónde el apóstol Pablo tomó ese pasaje. Salmos, el capítulo 68 y el versículo 17. Dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 68 y el versículo 17. Dice aquí. Los carros de Dios son veintenas de millares y millares. Ahora escuche. Entre ellos, Jehová vino de Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, llevaste cautivo, recibiste dones de los hombres y aun de los rebeldes, para que Dios, Jehová, habitara entre ¿quiénes? Entre ellos. ¿Cómo? Este pasaje en el Antiguo Testamento se le aplica a Jehová, pero ahora Pablo lo toma y lo aplica a Cristo Jesús. Lo que claramente indica, y si quedaba alguna duda, que Cristo es el Dios, es el Jehová del Antiguo Testamento que vino a morar entre nosotros. Él es el Dios por cuya sangre ahora puedes tener la redención de pecados. Yo pregunto, queridos hermanos, teniendo esto en claro, dígame si no vale la pena rendirnos y postrarnos ante Cristo, alabando su bendito nombre. Dígame si no vale la pena reconocer que por Cristo cada uno de nosotros y por su sacrificio podemos tener el perdón de pecados. Dígame si no vale la pena adorar a nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se entregó en la cruz del Calvario a fin de enriquecernos con su pobreza. ¿No vale la pena, queridos? ¿No vale la pena servir a ese Dios que estuvo dispuesto de hacer tantos sacrificios solamente por amor a ti y a mí? Vale la pena, querido. No te alejes de Dios. Yo te invito a que te acerques a Él. Llegó el momento de buscar a Jehová con todo el corazón. Y más cuando vemos que está próximo a venir, porque las señales así lo indican. Porque yo anhelo que muy pronto, de ser posible todos aquí presentes, cuando Cristo venga nos llegue al reino de los cielos. Y nos haga conocer todo este paraíso hermoso.
que Él ha preparado a aquellos que le recibieron por fe, que le amaron de corazón y que permitieron que por su gracia nos limpiase de todos nuestros pecados. Pero lastimosamente habrá unos que no reconocerán que Cristo es Jehová. Y Jesús dijo en Juan 8, si ustedes no creen que yo soy, haciendo alusión al yo soy de Éxodo 3, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué decisión quieres tomar tú? ¿Quieres seguir sirviendo al pecado y negar que Cristo es el Dios que te rescató? ¿O quieres permitir que Cristo, quien murió por ti, ahora te dé la vida eterna? ¿Cuántos de nosotros levantando la mano le queremos decir al Señor, Señor, yo no quiero ir al reino de los cielos? ¡Ay, la escogí, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! No, yo sé que todos queremos ir al reino de los cielos. ¿Cuánto le queremos decir al Señor, Padre, llévame contigo cuando Cristo regrese en poder y gloria? Entonces póngase de pie, porque la Biblia dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová te iluminará. Vamos a tener una oración y después vamos a cantar nuestro coro tema. Entonces quiero invitarle que por favor incline su rostro allí donde está y vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Bendito Señor y Dios, te damos gracias por el don inefable que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Él de manera voluntaria vino y se hizo como uno de nosotros, a fin de darnos la vida eterna, Señor. Sabemos, Padre, que Cristo es Dios, y aunque no podemos comprender a perfección y en todo su esplendor cómo el Señor del cielo se hizo hombre, sabemos que lo hizo solo por amor a nosotros. Permite que nosotros podamos responder a este amor, que seamos lavados con su sangre bendita y que prontamente le veamos cara a cara a fin de postrarnos ante su santo nombre, porque Él es digno de alabanza y honor. Permite también, Señor, que en este momento que vamos a elevar un coro en alabanza a tu bendito y glorioso nombre, tu Espíritu Santo nos acompañe y que los santos ángeles nos hagan compañía a fin de que tu nombre pueda ser alabado y loado por toda la eternidad. Gracias por escucharnos. Bendícenos y acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.